justamente recomendaciones que traía el Ministerio de Salud. Doctor, ¿ya lo tenemos en línea? Sí, sí, recién se cortó, mil disculpas. No, por favor. Sí, no, hay una situación puntual que venimos informando ya hace unos días con respecto a un aumento muy importante en los cuadros respiratorios en cuanto a la consulta, sobre todo el subsector privado, que es el que manejo, tengo entendido que el público también, pero esto lo informamos debido a que se adelantó un poco estas consultas, teniendo en cuenta que estamos ya hoy inaugurando el otoño, pero realmente hace un par de semanas, sobre todo posterior a carnavales, donde empezamos nosotros a ver un aumento muy importante de los cuadros de consultas por cuadros respiratorios, desde cuadros resfríos banales hasta cuadros realmente importantes en cuanto a gripe, pseudogripales, con muchos síntomas, con fiebre, en un número no menor de pacientes, sumado también a consultas por cuadros gastrointestinales, que también, obviamente, eso indicaba algún tipo de o alguna situación puntual epidemiológica. Podía haber tenido alguna relación con el agua, no sabemos que hubo algunos inconvenientes importantes con respecto a eso en las últimas 2 semanas, con las lluvias y demás, que eso obviamente complica no solamente a Jujuy, eso puede pasarle a cualquier provincia, y obviamente había recomendaciones, ¿no?, con respecto a no consumir el agua corriente, ¿no?, que bueno, obviamente se puede dar en algunas situaciones, otras no, algunos pueden cumplir, otros no, y bueno, eso pudo haber sumado también, ¿no?, al aumento de consultas por cuadros gastrointestinales, que generalmente suele ser bastante frecuente en verano. Pero bueno, obviamente esto dispara el poder informar a la gente sobre todo apuntando a la prevención, principalmente lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros nos informamos no es para alarmar ni para causar pánico a la población, sino simplemente informar: chicos, está pasando esto, la prevención es esta. Con respecto a los cuadros respiratorios, lo fundamental es tener las vacunaciones en tiempo y forma, tanto la influenza, que ya está comenzando la campaña, tanto en los calendarios que tienen los chicos con las distintas vacunas, actualizar todo el tema de vacunas, vacunas para COVID-19, todas las personas que no tengan las vacunas en el último año también, en la manera posible, hacerlo, porque hubo casos de COVID positivos en la provincia. Entonces me parece que esto va de la mano de esa recomendación en cuanto a lo preventivo inmunológico que tiene que ver con la vacuna. Segunda prevención, en caso de presentar síntomas respiratorios, cualquiera sea de ellos, cualquier tipo por más banal que parezca, en la manera de lo posible utilizar un barbijo, teniendo en cuenta que son enfermedades, las respiratorias son de altísima contagiosidad de persona a persona, y más si comparten lugares de trabajo, familias, en fin, lugares de gran conglomerado de público, como puede ser las iglesias, como puede ser salas de espera, bancos, en fin. Eso creo que es importante porque eso ayuda a frenar y a cortar la cadena de transmisión. Y en caso de tener síntomas, siempre la consulta al médico en las primeras 24 o 48 horas. Creo que eso es fundamental, porque un cuadro banal puede transformarse en una bronquitis, una angina o eventualmente una neumonía. Entonces nosotros en consultorio podremos determinar el tratamiento efectivo para ese paciente. Y en caso, obviamente, de presentar síntomas, no automedicarse. Creo que eso es fundamental, como una recomendación importante, y obviamente el famoso uso del pliegue del codo en caso de estornudar y demás, creo que son recomendaciones altamente válidas más en esta época, ¿no? Bien, doctor, nos traía justamente las recomendaciones de bioseguridad que la teníamos tan incorporadas durante el COVID-19 y que vemos como muchas personas, y esto de estornudar, de toser y no taparse con el pliegue justamente del codo, es algo que lo vemos repetitivamente, más ahora con este tema del brote de las infecciones que empezaron a registrarse desde febrero, hablando puntualmente del sarampión. Tenemos que intensificar justamente lo que es el lavado de manos y todas las recomendaciones que usted nos traía. Exactamente, eso es fundamental, chicos, eso es fundamental, porque la época de COVID-19 fuimos muy enfáticos en esos métodos de prevención, que en realidad serían un método de prevención que tiene un común denominador con todas las patologías de contagio respiratorio, de infección respiratoria, de transmisión respiratoria. Entonces me parece que tenemos que desempolvar esas recomendaciones, y más aún personal sanitario, personal que trabaja en clínicas, sanatorios, en policonsultorios, deben usar el barbijo, porque tenemos un alto nivel también de infección respiratoria en personal de salud, o sea, que son los que estamos digamos, en relación íntima con los pacientes sintomáticos de cuadros respiratorios. Estamos viendo también mucha consulta de personal de salud. Entonces, el barbijo, que se había dejado un poco de lado de usar, hoy por hoy, ante una situación actual en la que tenemos un incremento de los cuadros respiratorios, bueno, obviamente la recomendación del uso del barbijo va a estar mucho más enfática en el personal de salud. Eso como
como primera medida. Y con respecto a lo que es sarampión, hay una situación obviamente puntual que ha disparado toda una serie de medidas a nivel nación y a niveles de los distintos ministerios provinciales con respecto a lo que es lo preventivo y evitar en la manera posible que la situación que en este momento por ahora está aislada en Buenos Aires con 11 casos confirmados de sarampión, 9 de ellos con una conexión epidemiológica, o sea que estamos en una situación, y 2 de ellos, 11 casos, 9 con conexión epidemiológica y 2 sin conexión epidemiológica entre sí y con los casos 0, que esto le daría el escenario de circulación comunitaria, que es el hecho de que un determinado virus que estaba circunscripto en un área epidemiológicamente conectado uno con otro, al haber ya no haber una relación con los casos puntuales iniciales, ahí ya le confiere la situación de una circulación comunitaria. Y eso es lo que dispara todo lo que tiene que ver con la prevención y sobre todo lo que es recomendación de completar los esquemas de vacunación para sarampión con la doble en la edad pediátrica y la utilización eventual de la triple viral. Estamos hablando de una vacuna que cubre papera, sarampión y rubiola, y en el caso de la doble, ¿se me escucha, no? Sí, se lo escucha bien, sí, doctor. Y en el caso de la doble, te cubre rubiola y sarampión. Hay que recalcar que estas dos vacunas son vacunas a virus vivo atenuado. ¿Qué significa esto? Que tienen una plataforma muy similar a la que tiene la vacuna de dengue y la vacuna para fiebre amarilla. O sea que cuando se inyecta una persona, cuando es administrada la vacuna, ingresa al organismo virus vivos, pero con una gran atenuación en cuanto a la infectividad. Entonces eso dispara inmediatamente la formación de anticuerpos. Entonces, obviamente, hay grupos especiales en los que las vacunas a virus vivos no se suelen usar. Pacientes VIH positivo con niveles de defensa muy bajos, pacientes diabéticos con una situación digamos inmunológica baja, pacientes con corticoides altas dosis, en fin, hay embarazadas, hay un escenario en el que no se usa, por eso es que siempre pregonamos la consulta precoz, ¿no? En un virus como el sarampión, que es altamente contagiosa también por vía respiratoria, a través de fluya, a través de gotículas o de gotitas que contienen el virus, con un periodo de incubación de 10 días aproximadamente, en la que la persona está asintomática y 2 o 3 días antes de presentar los primeros síntomas, que es común a todos los cuadros respiratorios, dolor de cabeza, fiebre y dolor corporal, puede la persona infectar a otra. Después de esos 3 días de fiebre, dolor de cabeza, aparece un sarpullido en la piel, que es muy parecido, inclusive es una decoloración rojiza que puede abarcar primero cara, tronco y después el resto del organismo. Eso produce a la vez un descenso de la fiebre, pero ya le daría la configuración de sarampión, porque es muy, muy característico esto, y obviamente siempre prevenir en los 5 días posteriores las complicaciones de sarampión, que son básicamente, en primer lugar, la encefalitis viral por sarampión y la neumonía viral por sarampión. Creo que, digamos que esos escenarios obviamente no deseamos. Sabemos que hay muertes por sarampión, a nivel mundial aproximadamente 100.000 muertes por sarampión en el mundo, con un promedio de infección anual entre 10 a 15 millones de personas se infectan de sarampión al año. Entonces creo que son números que los tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel país, a nivel nada y más aún a nivel provincial. Echenique, ¿qué tal? Hugo Krasnauroda lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por su experiencia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando en Buenos Aires, le agrego, ya son 13 los casos, hoy en la mañana se sumaron 2 más a los 11 estos, con lo cual sigue. ¿Cuánto puede tardar en llegar a Jujuy el virus del sarampión cuando se focaliza en una provincia como pasa ahora? Tenemos un vuelo que dura 2 horas. O sea, puede llegar, sí, o sea, pudo ya haber llegado, digamos. Pudo perfectamente haber llegado, por eso es que hoy con la globalización sabemos, sí. Cuando tuvimos la emergencia por ébola en el 2014, sabíamos perfectamente que el virus en 17 horas en un vuelo puede estar ya en Argentina, ya pasó con COVID-19, pasó con distintas patologías que, bueno, hoy por hoy la globalización hace que los periodos se acorten, y más aún cuando tenemos infecciones o enfermedades que tienen periodos de incubaciones bastante prolongados. En el caso de ébola creo que son horas, son 10 a 12 horas, pero en el caso de sarampión estamos hablando de una patología de entre 7 a 10 días de incubación aproximadamente. O sea que una persona tiene todo el tiempo del mundo para venirse hasta en un colectivo a Jujuy y estar infectada de sarampión. Entonces, por eso esto que se está haciendo énfasis en los bloqueos, sobre todo en los casos positivos, ¿me entendés? Bueno,
te agradezco la data de estos dos nuevos casos. Yo tendría que entrar y ver si están correlacionados con el caso 0, que es una paciente de 6 años que llegó de un viaje de Rusia a través de conexiones en Sudáfrica y en Río de Janeiro, y que por la información no estaba vacunada. Entonces, ustedes están viendo que la mayoría de los distintos brotes que van apareciendo pasó con COVID-19, con la aparición de nuevas variantes, que la última en Sudáfrica, que se dio en un grupo de personas que eran antivacunas. Entonces uno ve que los escenarios, digamos, de los distintos brotes tienen que ver con personas que no están vacunadas. Entonces, por eso es que desde Nación y obviamente desde nivel provincia y nosotros, por supuesto, abogamos por la vacunación, ¿no? Por completar todos los esquemas de vacunación en todas las patologías. Bien, justamente hablando del tema de vacunación, tengo entendido de que ya arranca la campaña antigripal, teniendo en cuenta que estamos a tiempo justamente para que haga todo el proceso dentro del organismo y de esta manera prevenir por lo menos que se aplaquen, ¿no? Justamente los síntomas, especialmente en los grupos de riesgo. Sí, no nos olvidemos que la acción de una vacuna o cuál es el escenario, por qué una persona se vacuna. Básicamente lo que hace una vacuna es presentarle al sistema inmune del organismo una foto de un eventual agresor, sea una bacteria, sea un virus. Ese foto sería como un identikit. Por lo tanto, el sistema inmune comienza a preparar los anticuerpos para contrarrestar al germen cuando ingresa en tiempo real. Esto sucede más o menos entre 2 a 3 semanas aproximadamente. Entonces, cuando la persona ya alcanza los niveles de anticuerpo, en caso de producirse una infección con el virus gripal, o en caso del SARS-CoV-2, o en caso virus de sarampión, lo que hace la vacuna es otorgarle una defensa extra al organismo, justamente tratando de evitar que esta persona pueda evolucionar a un cuadro potencialmente grave. No nos olvidemos, la vacuna no impide la infección. Lo que hace la vacuna es preparar al sistema inmune para responder ante el ingreso de una determinada noxa, un germen determinado, evitando esto el paso o la eventual complicación que puede ser mortal. Eso básicamente lo que hace la vacuna es evitar una complicación grave y la muerte de un paciente. Ahora, se puede llegar a dar, pero minimiza muchísimo esto. Yo creo que la vacuna es un elemento, una herramienta fundamental en la prevención de muchas enfermedades, ¿no? Echenique, usted hablaba de la vacunación incluso del COVID y instaba a que la gente se siga vacunando porque decía que COVID sigue habiendo en Jujuy. Ahora le pregunto, teniendo en cuenta que hace más de un año no se difunde ninguna cifra de cuántos casos, si hay casos, si no hay casos, y por ende la gente en el inconsciente colectivo lo que entiende es que el tema salió de la agenda, que ya no hay más casos y que con 3, 4 vacunas ya está. ¿No cree que habría que aumentar un poco la información? Porque el COVID realmente tiene en este momento en Jujuy, me arriesgaría a decir, vacunación 0. Sí, en este momento lo que estamos, de hecho estamos informando, si ustedes buscan los distintos portales, por lo menos desde la institución nuestra, estamos informando la presencia de casos positivos para COVID-19. ¿Cuántos? O sea que nosotros casos? Tenemos... Porque no se sabe nada. No tenemos los números exactos, pero por lo menos estamos... A ver, esa información no la manejo yo, la maneja la Dirección de Epidemiología del Estado. Los números exactos. Sí sabemos de casos positivos, pero digamos como institución subsector privado no manejamos tanto los datos en cuanto a la cantidad exacta que tenemos semanalmente. Lo que sí les puedo decir que si bien es un número menor, no es un número que confiera un brote de COVID-19, si hablamos de la positividad en todo momento de caso de COVID-19. Entonces tenemos que recomendar, y en ese caso te trasladaría la pregunta hacia las instituciones que corresponden, dirección de para que ellos les puedan evacuar esa duda en cuanto al número. ¿Bien? Entonces, en segundo lugar, nosotros, independientemente que el Estado o que nosotros no publiquemos los números o no publiquemos los casos de influenza que están sucediendo, sabemos que son enfermedades y patologías que están presentes siempre. Todo el mundo se engripa en invierno, todo el mundo, y hoy por hoy los cuadros de COVID-19 asemejan mucho a una gripe gracias a los distintos esquemas de vacunación o los estados de vacunaciones de las distintas personas. Eso hace que obviamente la situación sea menos, digamos, epidemiológicamente menos impactante en la comunidad. Pero eso no quita que nosotros sigamos recomendando que la gente se siga vacunando
haga los refuerzos de COVID-19 y de gripe que se hace todos los años, porque sabemos perfectamente que COVID llegó para quedarse, COVID no se va a ir, el virus va a continuar, y de hecho se están desarrollando vacunas que cubren a ambos virus. Entonces me parece que independientemente de los números que puedan estar presentes o no, está como responsabilidad de la población tomar los recaudos de la prevención, independientemente de que se publiquen o no los estudios. Estamos hablando de enfermedades que son muy frecuentes en el invierno, ¿no? Así es, doctor. ¿Le parece bien, ya como para finalizar, recomendaciones que le puedan dejar a la audiencia? Porque entendemos que esto de las cuadros respiratorios se habían adelantado, como bien habíamos arrancado nosotros la entrevista, y si le parece dejarnos algunos puntos fuertes como para reforzar, no solamente desde lo social, sino también desde lo personal. Bueno, principalmente lo que recomendamos como prevención, y es lo que apuntan todo este tipo de notas, sí, y que la gente pueda atesorar la información con respecto a los cuadros respiratorios. Lo primero que tenemos que hacer, en caso de presentar algún síntoma respiratorio, lo mejor que podemos hacer es no interpretar nosotros mismos como un resfrío, como una gripe fuerte, sino que lo debería hacer el profesional actuante. Entonces tenemos que hacer la consulta las primeras 24 a 48 horas. Creo que esa es una de las primeras recomendaciones en cuanto a presentar o no síntomas. En segundo lugar, no automedicarse, y creo que eso es fundamental, porque no es lo mismo un cuadro gripal en la cual el antibiótico no va a tener ningún efecto, un cuadro gripal ocasionado por el virus influenza, un antibiótico no va a tener absolutamente ningún efecto, aunque sí lo va a tener en una angina purgácea o en una bronquitis o en una sinusitis. Entonces, eso lo determinamos nosotros, entonces no automedicarse. Y con respecto a la prevención inmunológica, creo que es fundamental los esquemas de vacunación, desempolvar nuestros carnets, y obviamente la gente que es susceptible y que tenga indicación de vacunación, sobre todo de SARS-CoV-2 y sobre todo de gripe antigripal, los mayores de 65 años, grupos de riesgo, es importante actualizar estos esquemas. Ahora, uno obviamente no hace futurología en el sentido que no va a poder, una persona que no se vacuna hace 2 o 3 años no te puede asegurar que no va a tener nada, pero tampoco te puede asegurar de que va a tener un cuadro grave o no. Esto es muy idiosincrásico, cada organismo maneja la patología de una manera muy distinta. Pasa con COVID-19, donde había mucha gente con altos factores de riesgo que se infectó con SARS-CoV-2 y no falleció, y gente atlética de 40 años que se infectó con COVID-19, o mejor dicho, padeció COVID-19 y falleció. Entonces, esto es muy idiosincrático, entonces la recomendación siempre va a ser en general las vacunas, la prevención en caso de síntomas, y por supuesto, en caso de tener síntomas también el uso del barbijo, y en la manera de posible tener ventilación en nuestros lugares de trabajo, o por lo menos en los lugares donde sea factible. Obviamente esto depende también del frío, ¿no? Así es. Le agradecemos, doctor, por la comunicación, por darnos unos minutos de su tiempo. Seguro vamos a poder dialogar más adelante, pero desde ya nosotros agradecidos por el tiempo dispensado. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Ahí hablábamos con el doctor Gustavo Echenique, infectólogo, matrícula profesional 2929, presidente del Colegio Médico, y que siempre a disposición y aclarando distintas cuestiones de que justamente ante la falta de información por ahí también genera miedo, y es lo principal que él dijo, ¿no? Importante poder informar para no atemorizar a la